Hablemos de creatividad. Casi siempre pensamos en ella como, no sé, una especie de don misterioso, ¿no? Como una chispa que solo le cae a ciertos genios. Pero, ¿y si no fuera así? Hoy vamos a desarmar por completo esa idea y a ver qué nos dice la ciencia sobre esta capacidad tan pero tan humana. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Qué es en realidad la creatividad? Los invito a que juntos pongamos en duda lo que creemos saber, porque les aseguro que la respuesta es mucho más grande y, sobre todo, mucho más cercana de lo que se imaginan. Bueno, para entenderlo a fondo vamos a hacer un recorrido. Imaginen que tenemos un lente que va ampliando el foco. Primero veremos el concepto y derribaremos mitos. Luego nos meteremos dentro de la mente. De ahí pasaremos a ver cómo nace una idea, cómo evoluciona con nosotros. Y al final, abriremos el lente al máximo para ver su lado social. Y como se debe, empecemos por el principio. Para poder construir una idea nueva y sólida, primero hay que limpiar el terreno, ¿no? Vamos a desmentir algunas de las creencias más populares y equivocadas sobre la creatividad. Seguro que estas ideas les suenan. Que la creatividad es un regalo de los dioses, que es cosa de artistas o de genios como Einstein, o la clásica, o naces creativo o ya no hay nada que hacer. Bueno, pues ¿saben qué? Toda la investigación moderna nos grita que estas ideas simplemente no son ciertas. Y aquí está el punto clave, lo que lo cambia todo. La creatividad no es un club VIP. Para nada. Es una capacidad humana y universal. Existe, en mayor o menor medida, en todas las personas, a cualquier edad. Es un potencial que todos podemos y debemos cultivar. Fíjense qué interesante. Hasta la palabra misma nos da una pista. Viene de dos verbos en latín, creare, que es crear, y crescere, que es crecer. Un experto llamado Donald McKinnon la definió como un proceso que necesita tres ingredientes: originalidad, claro, adaptación y ejecución. O sea, no basta con tener una idea genial, hay que hacer algo con ella. Muy bien, ya que despejamos los mitos, es hora de ajustar ese lente del que hablábamos. Vamos a hacer un zoom bien adentro, directo a la fascinante maquinaria de nuestro cerebro para ver qué está pasando ahí. Todos hemos escuchado 1000 veces eso de que el lado izquierdo es el lógico y el derecho el creativo, ¿cierto? Y bueno, sí, cada uno tiene sus especialidades, pero lo realmente increíble es que la creatividad de verdad surge cuando los dos trabajan juntos. Es un verdadero trabajo en equipo. El izquierdo pone las palabras, pero el derecho nos ayuda a ver la imagen completa. El psicólogo J.P. Guilford nos dio una distinción que es oro puro. Habló de dos tipos de pensamiento. Imaginen un embudo, que concentra todo en un solo punto. Ese es el pensamiento convergente. Busca la única respuesta correcta. Ahora, imaginen fuegos artificiales. ¡Pum! Ese es el pensamiento divergente, que explota en miles de ideas. ¿Y adivinen cuál es la estrella del show creativo? Exacto, el divergente. Y ojo con esta frase de Howard Gardner, porque es fundamental. Lo que nos dice es que nadie es creativo, así, en general. No. Las personas somos creativas en algo específico. La creatividad tiene distintos sabores. Y esto nos lleva a su famosísima teoría de las inteligencias múltiples. O sea que hay creatividad en cómo usamos las palabras, como un poeta, o en cómo entendemos los números. Hay creatividad musical, espacial, hasta en cómo nos movemos como un bailarín, o en cómo entendemos a los demás. Cada una de estas es un terreno fértil para ser creativos. De acuerdo, ya vimos el hardware, por así decirlo, cómo está conectada la mente. Ahora vamos a ver el software, cómo es el proceso, cómo una idea cobra vida y se convierte en algo real. Y no es un acto de magia. Hay un proceso, casi como una receta con 4 pasos. Primero, la preparación, donde nos empapamos del tema. Segundo, y esta parte es clave y un poco extraña, la incubación. Nos alejamos, lo dejamos cocinar en el fondo de la mente. Y de repente, ¡zas!, llega la iluminación, el famoso eureka. Y claro, al final hay que aterrizar esa idea y probarla, la verificación. Y si les suena raro eso de dejarlo cocinar, escuchen esto. El mismísimo Gabriel García Márquez decía que él confiaba en que, después de pensar mucho en un problema,
Su mente haría el trabajo sucio mientras dormía, y a la mañana siguiente, las palabras simplemente fluían. Eso es incubación e iluminación en estado puro. Perfecto. Vamos a ampliar nuestro lente una vez más, porque la creatividad no es una foto fija, ¿saben? Es más bien una película que cambia y evoluciona con los otros a lo largo de toda la vida. Y este desarrollo empieza desde que somos bebés. Primero, todo es a través de los sentidos. Luego, entre los 3 y 5 años, el juego se vuelve el rey. Es la etapa simbólica. Más tarde, la imaginación se dispara. Y poco a poco empezamos a usar la lógica para reinventar la realidad, hasta que en la adolescencia el pensamiento se vuelve mucho más estructurado. Y en paralelo a estas etapas, van naciendo las actitudes que son el motor de la creatividad. Todo arranca con el asombro. Después, llega la interrogación, esa edad maravillosa del ¿y por qué? Y finalmente, aparece la duda, que es superpoderosa, la capacidad de cuestionar lo que damos por hecho. Una construye sobre la otra. Y con esto, llegamos a la última parada de nuestro recorrido. Aquí es donde hacemos el zoom más amplio de todos. Vamos a dejar de ver al individuo por un momento para entender la creatividad como lo que también es, un fenómeno profundamente social. Ojo con esta idea de Mihaly Csikszentmihalyi, porque es revolucionaria. Nos dice que la creatividad no ocurre en un vacío dentro de nuestra cabeza. No, sucede en la interacción entre nuestros pensamientos y nuestro entorno. Es un diálogo constante con nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro tiempo. Hay un modelo que lo explica muy bien con la idea de 3 mundos. El mundo 1 es esa curiosidad personal, la primera chispa que surge en uno. El mundo 2 es cuando esa idea sale y choca, se mezcla y se transforma con las ideas de los demás. Y el mundo 3 es cuando esa idea, ya madura, se aplica para generar un impacto real en la sociedad. Entonces, ¿esto se puede fomentar? Por supuesto, la educación es un gran ejemplo. Empezamos a ser creativos por lo que vemos en casa. Luego, la escuela nos da herramientas, una base formativa. Más adelante, cada quien dirige esa creatividad hacia sus propios intereses, hasta que, idealmente, se usa para aportar algo a la sociedad. Así que, al final de todo este viaje, nos quedamos con una conclusión mucho más potente. La creatividad no es un don mágico para unos pocos. Es un proceso universal que todos tenemos. Es algo que se puede desarrollar con la práctica, y fundamentalmente, es un proceso social. Y esto nos deja con una última reflexión. Si aceptamos que la creatividad florece en la interacción social, entonces la pregunta importante ya no es ¿cómo puedo ser más creativo?, sino ¿cómo podemos transformar nuestros entornos, las escuelas, los trabajos, las comunidades, para que esa chispa creativa se encienda de verdad en todas partes?